Canales Televicentro es un honor, un privilegio transmitir los partidos de los equipos más importantes de Honduras, instituciones que son ejemplos dentro y fuera de la cancha. Una de esas instituciones ejemplares son los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La manada ascendió en 2017 al fútbol de la primera división, siendo la consecuencia de un proyecto de varios años donde la dirigencia acertada de figuras como Darío Cruz en la gestión deportiva y de toda la rectoría de la universidad han dado frutos para lograr este ascenso. Por supuesto, no hubiese sido posible sin la dirección técnica del entrenador más importante que ha tenido este conjunto, el doctor Salomón Nazar, uno de esos técnicos que ha devuelto el prestigio a los entrenadores nacionales y que dejó una filosofía clara dentro de la institución. Lobos es un equipo ordenado en lo financiero, realiza contrataciones inteligentes, forja alianzas con otros equipos para tener buenos préstamos, y eso se refleja en que nunca lo hemos visto señalado en situaciones que son comunes de nuestro fútbol, como huelgas, reclamos de salarios atrasados, entre otras cosas. Y dentro de la cancha también tienen un sello, el de luchar. Son un equipo con carácter, con personalidad, que desde luego cambian los nombres, no siempre ganan, pero su impronta, su sello de ser atrevidos, eso siempre está. Eso les ha llevado a clasificar en varias ocasiones a las segundas fases de los torneos, incluso a tener cierta paternidad sobre el Real España. ¿Se acuerda? Últimamente la máquina ha emparejado el asunto, pero Lobos llamó la atención con sendas victorias sobre los catedráticos, cosa que no es habitual para los clubes recién ascendidos. De hecho, Lobos no se ha visto involucrado en temas de descenso en los ya 5 años que lleva en la primera. Eso es algo para valorar, porque no es la tendencia de los clubes que llegan a primera. Lobos ha llegado para quedarse, para construir de a poco una historia que se va ganando el respeto de todos aquellos que apreciamos nuestro fútbol y valoramos las cosas buenas que tiene. Dentro de esas cosas para festejar se encuentran los Lobos. Adelante, manada, que su aullido se haga cada vez más fuerte y, por qué no, que algún día ese aullido le anuncie a Honduras y al mundo que son campeones. Se vale soñar cuando se tiene un espíritu de combate. Felicidades, Lobos, que vengan muchos años más. Para 5 Deportivo, Relly, Yosimar Maradiaga. Buenos días para todos, bienvenidos a la mesa redonda de 5 Deportivo de este domingo 14 de agosto, con invitados especiales hoy con motivo del aniversario de los Lobos de la UPN. Ya lo hicimos con el Olimpia en una parada en su CAR, también lo hicimos ya con el Real España y ahora toca el turno a Lobos de la UPN, un equipo modelo de la primera división. Julio Núñez, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Orlando? Buen mediodía para todos, para los televidentes de 5 Deportivo, naturalmente. Esta es una mesa muy especial, simbólica, porque no la tenemos, pero será una mesa conmemorativa debido a la presencia de invitados directamente relacionados con el club al que Relly hizo referencia. Sí, equipos que tienen una alianza con Televicentro, sus transmisiones. El próximo martes, por cierto, está de cumpleaños también la Real Sociedad de Tocoa, que recientemente se acaba de incorporar a las transmisiones aquí en TVC. El ingeniero Héctor Castellón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a este programa importante y compartir con ustedes este cumpleaños de una institución a la cual me he ligado recientemente y de la cual ya me siento identificado. Tendremos mucho que hablar con usted, igualmente que con el magíster Darío Cruz. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Es su casa? Buenos días, un gusto, don Julio, estar con usted, compartir con don Orlando y con el profesor Castellón y con toda la audiencia. Es un honor y agradecer las palabras que en la antesala previa a este programa esgrimió Relly Yosimar Maradiaga, porque siento que es el pensar y el sentir de muchos de los que estamos en esto del fútbol. Qué bien. Vamos a tener oportunidad para poder hablar durante una media hora de todo lo que significa para Lobos, su aniversario, equipo que termina ascendiendo. ¿Usted ya lo veía desde afuera, don Héctor? Lo veía, me gustaba el modelo. Creo que es de los modelos a seguir de los equipos medianamente, que uno dice son de los medianos, ¿no? Y siempre me gustó. Yo siempre lo enfrentaba, le enredaba la vida,
cada vez que los enfrentaba y es un modelo a seguir. La verdad, me ligué a ellos y hoy que estoy adentro me doy cuenta de que es lo correcto que hay que hacer con este tipo de equipos. Seguramente con el licenciado Cruz hablaremos de temas institucionales e históricos y con el profe Técnicos. de aspectos más específicamente deportivos. Por eso mi primera pregunta al licenciado Cruz es ¿cuál fue el motivo que provocó que este grupo de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán incursionara en el fútbol semi-rentado, como es el fútbol de la Liga de Ascenso, y después llegaran a la Liga Nacional? Porque hoy estamos celebrando 12 años. Podemos decir que es una de las instituciones más pequeñas en edad de la Liga Nacional. Sí, en el 2010 ya algunos colegas que en la universidad se han retirado y que se han jubilado, nuestro exrector, profesor Marín, también la exrectora doña Lea, el jefe de educación física, el profesor Claudio Morales, que fue preparador físico con la selección de Honduras en el 82, distinguidos profesores y profesionales, ellos nos animaron a un grupo que somos los socios fundadores en una conversación que ellos tenían con, Dios tenga en su gloria, don Raúl Estelar, conocido por todos ustedes, sí, en donde estaba la franquicia, en este caso de los Pumas de la universidad, que había descendido desde el 2006. Ajá. Y no había sido usada. La Universidad Nacional, producto de sus procesos de transformación, no le interesaba, y en la Universidad Pedagógica hubo un equipo que decidimos centrarle porque también había que, más que la voluntad, el espíritu institucional, la intención interna de sostener un equipo en segunda división, porque nosotros siempre han habido torneos interregionales, universitarios, interuniversitarios, le vamos a llamar, siempre hubo los campeonatos y siempre se miraba que había mucho talento. Por ejemplo, el Primitivo Maradiaga pues, fue estudiante de la Universidad Pedagógica y si yo empiezo a revisar toda esa camada, la mayoría de ellos han pasado por las aulas universitarias. Entonces siempre decíamos, tenemos buenos equipos. Educación física siempre se agenciaba los torneos porque los acaparaba. Entonces entró la idea de competir en el fútbol de ascenso con una muy buena experiencia, llevando muy buenos técnicos. Estuvo don José de la Paz Herrera, Martínez Zambulá, técnicos Salomón Nazar, que fue el primer director técnico. ¿Nahum Espinosa? Nahum Espinosa también estuvo. Martínez Zambulá, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces el Balín, que Eduardo también, Bennett. Eduardo, yo le digo. Sí. Eduardo Bennett también Que estuvo. tiene una historia, digamos, muy peculiar que le puede pasar a un entrenador en algún momento de su carrera, porque aquí nos tocó vivir justamente, Darío, la etapa en la que estuvo cerca, ya antes de ascender Lobos, que fue justamente esa en la que estuvo Eduardo Bennett. Sí, estuvimos en finales, donde José de la Paz Herrera nos llevó a una final con Juticalpa y con el Balín también estuvimos en unas etapas en donde caíamos en Tocoa, por ejemplo, caíamos en Progreso o en Tela con el Parrillas One. O sea, el equipo competía y le hacía falta esa pequeña porción. El rector Marín en el 2015 decide dar un giro y dice, traigamos nuevamente al profesor Nasa, que rehaga y que vuelva a sus orígenes el equipo. Sí. Y en 6 meses el proyecto administrado logró lo que nosotros tenemos en este momento. Y luego yo recuerdo que la primera llamada que yo recibí ese día del ascenso, que fue un 11 de junio del 2017, fue del presidente, del rector, y me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sostener esto? Porque no es lo mismo ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? No habíamos hablado ni de premios, los jugadores en la UPN siempre tuvimos esa organización financiera que nos permitía que damos y ofrecemos lo que podemos. Exacto. Y ellos ganaron el torneo y ascendieron sin haber hablado nunca de un premio. Entonces un equipo nos reunimos y recuerda la cantidad y el monto de la bolsa global que se hizo y se dijo, bueno, esto es lo que hemos decidido dar, que lo distribuyen como ellos y empezar a trabajar, a desaprender, le voy a hablar, y a reaprender, porque yo soy profesor de geografía y de administración deportiva. Lo que hacía era la secretaría del equipo y la parte de la gestión de los recursos, porque estaba en la comisión de finanzas, pero en realidad la parte de estar ahí lidiando con tiburones y nosotros unos pequeños pecesuelos, ahí, unas pequeñas lanchas ahí de la Liga Nacional y del Fútbol Nacional, pero creo que lo hemos hecho muy bien
y nos hemos acoplado y hemos aprendido. Yo digo que eso es lo importante ahora y que aprendimos bien y hemos mejorado lo que muchos de ¿Por ellos qué han la política de no fichar jugadores extranjeros? Conocemos tantos casos de universidades, a mí me ha tocado, bueno, usted en México, a mí también México, todo lo que hace Sudamérica, en Centroamérica incluso, las universidades y muchas universidades sí utilizan jugadores extranjeros. ¿De quién fue la decisión y por qué se mantiene la decisión de no utilizar extranjeros? La decisión fue de toda la junta directiva, fue en una asamblea que se dijo que era lo que nos iba a hacer distintos y diferentes al resto de los equipos, porque si no íbamos a caer en lo mismo. Entonces, bueno, uno, definir un horario totalmente distinto en una franja en donde no nos choque con nadie, que es los sábados a las 5 de la tarde, en que ahora haya que trabajar más para el equipo de deportes de la corporación, porque antes los sábados eran o Ceiba o San Pedro Sula, y ahora regularmente tenemos partidos en Tegucigalpa. Ese es uno. Dos, las oportunidades en este país son escasas para el arbitraje, por las oportunidades que hay muy pocas para los jugadores, y creemos que las oportunidades, en el caso como es la UPN, debe de ser para jugadores nacionales. ¿Cómo impactó el acceso de la UPN, de los Lobos a la Liga Nacional, en el alumnado? Es decir, ¿lograron ese propósito de identificar al estudiantado con el equipo de fútbol o todavía es una asignatura pendiente, hablando en términos académicos? Es una asignatura que sigue avanzando, porque como los estudiantes están solo 4 años, deben de apasionarse de ese equipo y entran como aficionados de cualquier otro equipo y deben de salir convertidos a aficionados de la UPN-FM. Nosotros teníamos 5.000 estudiantes afiliados al equipo antes de la pandemia, pero por razones que todos conocemos, claro, entonces cambiamos la dinámica porque era interesante en Choluteca, en Necaome, en Ceiba, la gran cantidad de alumnos, eran 5.000 estudiantes los que ya estaban afiliados como socios del equipo, además de los socios docentes, administrativos y directivos que somos el único equipo, aquí a lo que me decía don Orlando, que tiene socios, que no es propietario de una familia, sino que es 300 propietarios y que rendimos cuentas y que hacemos una asamblea y que decimos qué se hizo, cuánto se hizo y cómo se invirtió, lo que resultó de... Otra de las cosas que siempre a mí me llama la atención es la integración, el acompañamiento del atleta en el desarrollo educativo como persona. Vemos el caso de los Pumas de México, voy a poner un ejemplo. Cuando yo escuché la idea, porque eso se decía de la Universidad Nacional, donde estaba Ley Celar y Salomón Nazar en varios puestos, que iban a acompañar ambos renglones. En el caso actualmente de los Lobos, ¿cuántos de los futbolistas que tiene Lobos actualmente son estudiantes de la UPN? La punta de lanza de este experimento en el 2010 fue Lázaro Yanes. Lázaro viene de San Sebastián, había jugado en el Hispano y dice que él quiere estudiar. Entonces el equipo decidimos que los estudiantes deben, y los que vengan, los que puedan, porque aquí viene otro, recibimos personas que solo han hecho 6º grado. Entonces, si el instituto que tenemos todavía no logra, y son adultos, la mayoría, entonces claro, esa es una dificultad que tenemos. Entonces, para ellos tenemos los cursos libres de informática y de inglés, que empiezan recién el 4 de septiembre, el de este periodo académico. Lázaro empieza a estudiar, Julio Canales, que estuvo en España, Julio se graduó de Educación Física, Lázaro tenemos Marco Mendoza, obtuvo hasta su maestría. ¿Lesbin es salido de ahí? No, Lesbin estaba estudiando porque la meta era que estuvieran estudiando. Lesbin estudiaba en una universidad privada, lo mismo que Celio, lo mismo que otros jugadores, Ismael Santos, o sea, cada uno. Y por ejemplo, Cacho ahorita está estudiando inglés, Samuel está estudiando también en la universidad, Jeffrey Macías está estudiando en la universidad, llevan 8, 10, 12 clases, están estudiando educación física. Y hay una política, en ese momento, no teníamos reserva ni ligas inferiores. Entonces, la política ahora es, nadie ingresa a los equipos inferiores si no está estudiando, porque ese es el semillero que luego nos va a servir entonces para lo que nosotros tenemos en el futuro. Pero ustedes tienen alguna visualización de talentos y aquí creo que entramos en una parte ya mezclada con el tema de Castellón. El reclutamiento, por ejemplo, en México, hay una visualización, hay visorías con los colegios para poder reclutar y poder llevar y becar futbolistas destacados, talentos de los colegios en México, en Costa Rica, para poder llevarlos a las universidades. ¿Cómo se maneja esto, Castellón? Bueno, en México
las universidades privadas son las que más manejan este tipo de situaciones. El TEC de Monterrey se lo usa mucho, aunque su deporte insignia es el fútbol americano. Sí. Y ahí es donde ellos invierten mucho en esto, ¿no? De becas. De ahí las universidades públicas, ahí el talento llega. Normalmente a las universidades públicas el talento llega por naturaleza, porque los que van a estudiar pues vienen del llano, del potrero, de la calle, y ahí van armando el equipo, ¿no? Pero los equipos de las universidades, por ejemplo Tigres, la universidad solo es el patronato. El dueño de la franquicia es una empresa importante en Cervecera. Tigres es de una cementera. Cementera, sí, sí. FEMSA, no, de Cemex. Sí. Y Monterrey, bueno, ese no es universidad, ese es de la refresquera. Y en el caso de Pumas, también. Pumas es más parecido a nosotros, aunque hay un patronato que es el que maneja al equipo, ¿no? Pero ellos manejan el equipo totalmente distinto. Si viene alguno de la universidad, bueno, lo toman, pero que tiene que tener talento, ¿no? Pero las universidades privadas son las que más invierten en becas y en todo esto, ¿no? Sí, yo quisiera también preguntarle cuál es... hace poco comentaba el técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, lo importante, determinante en el manejo de atletas, de futbolistas en este caso, de su nivel educativo. Creo que generó un poco de controversia porque dijo que nunca había trabajado con futbolistas tan inteligentes como los ticos. Entonces le pregunto a usted, ¿ustedes podían sacarle provecho a eso, en el caso de los Lobos, en el tema de la maduración y la captación en la pedagogía para los jugadores? Es que desconocer que el conocimiento no es importante en la vida del ser humano es más fácil tratar con alguien que tiene conocimiento que alguien. No es discriminatorio ni mucho menos, pero lo que dijo Suárez es la verdad. A veces no nos gusta. No, esto no quiere decir que no hayan jugadores que tengan una trascendencia académica y que... ¿Usted lo ve en Lobos? Porque Oye, por ejemplo, es ponerse en un espejo. Yo vine a Lobos. Me sedujo el proyecto. A mí me gusta mucho la academia. Yo tenía ofertas de otros equipos muy fuertes económicamente hablando y decidí por Lobos. Para mí, y lo dije cuando llegué, para mí tiene que estudiar desde el utilero hasta yo, ya sea inglés, cocinar, porque el cerebro se activa. Y para mí es importante una instrucción táctica que es compleja. Alguien que tiene el cerebro más vivito me va a captar mejor, ¿no? Para mí es clave y solo estoy esperando salir de toda esta seguidilla de partidos y que me dé luz verde mi jefe para meterlos a estudiar a todos.